El legado del mentiroso más emisión menos 00 solar más. La voz que acababa de sonar en el altavoz situado por encima de la plaza era medida y automática, y no varió en absoluto del tono habitual con el que hablaba de los asuntos más corrientes de la vida diaria. Las palabras átonas, casi carentes por completo de emoción alguna, recorrieron las calles del asentamiento 44, la avenida principal y los callejones, por encima del tejado del almacén principal y de los cobertizos de los vehículos. La gente que se encontraba bajo la sombra del gancho estelar se quedó completamente inmóvil, sumida en un silencio aturdido, o bien se pusieron a caminar en círculos debido a que el miedo y la confusión los habían dejado sin capacidad de pensar de un modo racional. La grabación llegó al final y comenzó de nuevo. Habla el imperio, dijo la voz chasqueante cargada de zumbidos, a la que siguió un sonsonete de tonos orquestales. Hoy llegan noticias del núcleo hasta la colonia agrícola de Virgermos II. Esa parte del mensaje era siempre la misma, una promesa a los habitantes de 44 y de los demás asentamientos de aquel planeta apartado de la civilización de que sabrían, hasta cierto punto, lo que ocurría en la galaxia que los rodeaba. Ese día, el prólogo contenía un tono ominoso, el de lo familiar que se convertía en algo siniestro. Comenzó el asunto principal del mensaje. En algún punto por encima de las cabezas de la muchedumbre, en la cima del gancho estelar, se encontraba el único astrópata del planeta. La única tarea que tenía encomendada aquel psíquico era analizar y transformar sintácticamente las noticias de un modo comprensible para luego transmitirlas por el comunicador. Un mensaje desde Terra de la máxima importancia. Que todos los ciudadanos sean conscientes y sepan de esta certeza ominosa. La batalla ha traspasado la puerta de la eternidad. El palacio imperial ha caído y Terra arde a su alrededor. Debemos anunciar con enorme tristeza que el emperador de la humanidad yace muerto por mano de Horus Lupercal, el señor de la guerra. Algunos de los habitantes del asentamiento comenzaron a llorar mientras otros se agarraban la cabeza con las manos y se esforzaban por no hacer caso de las palabras que pronunciaba la voz. Uno de los ciudadanos soltó una carcajada, una risa carente de alegría y llena de incredulidad. Unos cuantos se miraron fijamente entre sí y no dijeron nada, tan solo esbozaron un leve gesto de asentimiento, como si supieran desde el principio que aquel día acabaría llegando. Los paneles de comunicación situados debajo del altavoz repiquetearon y chasquearon de forma incesante a medida que las plaquetas de madera giraban para formar las palabras. El emperador se ha unido a la lista de honor de sus hijos caídos. Sanguinius, Dorn, Rus y el Khan. Los restos de sus fuerzas piden la paz. La rendición está a punto de consumarse. La guerra entre las legiones se ha acabado. La batalla por la independencia ha concluido y Horus ha logrado la victoria. En este mismo instante se han enviado naves a todos los puntos cardinales del éter para confirmar su reinado como Imperator Rex. Se produjo un silencio momentáneo, como si el locutor mecánico no fuese capaz de comprender del todo las palabras que estaba emitiendo. Que todo el mundo lo sepa. La guerra ha terminado. Horus está en el trono. Los altavoces se quedaron en silencio, y el pánico comenzó a apoderarse de la gente. En la frescura del porche del almacén de hielo, León Kitter bajó la mirada hacia las palmas de sus manos, donde vio la fila de pequeñas medias lunas en los puntos donde se había clavado las uñas en la carne. Se sentía mareado y con náuseas. El joven temió ponerse en pie ante la posibilidad de tambalearse y desplomarse sobre el asfalto agrietado de la avenida principal. Aquello era una pesadilla. Tenía la sensación de que se trataba de un sueño. No podía haber otra explicación. Ninguna otra cosa tenía sentido. ¿El emperador, muerto? Era imposible, increíble. Los pájaros cantarían en gótico alto y las estaciones del año cambiarían antes de que pudiera ocurrir algo así. León se negó a aceptarlo. No tenía intención alguna de hacerlo. Horus está en el trono y... Oyó como una de las mujeres cosechadoras de la granja de Forroth repetía aquellas palabras. Las dijo en voz alta, como si no estuviese segura de que no se trataba de una sarta de tonterías sin sentido. ¿Vendrá aquí? Se preguntó otra persona en voz alta, y la pregunta tuvo el mismo efecto que una chispa en mitad de un montón de leña menuda. De repente, todas las personas que se encontraban en la plaza del asentamiento comenzaron a hablar al mismo tiempo, y las voces se alzaron en una confusión generalizada. León se vio asaltado por retazos de conversaciones que le llegaban desde todos lados. ¿Y cuánto tiempo tardaría? Y ya estará de camino pero si no hay nada para ellos aquí. ¿Y se le puede matar?
Y este planeta quedará bajo el dominio del Señor de la Guerra. Y el joven soltó un bufido de desprecio y se puso en pie para luego alejarse con rapidez, casi como si así pudiera dejar atrás los pensamientos siniestros que no dejaban de acosarlo en el interior de la cabeza. Terra envuelta en llamas. El palacio en ruinas. Un cielo negro cubierto de naves. Un campo de batalla sembrado de armas silenciadas y... Se abrió paso a través del gentío. Allí debía de haber cientos de personas. Casi toda la población del asentamiento 44 se encontraba en aquel espacio abierto para escuchar la voz de la emisión semanal. Se estaría repitiendo esa misma escena en todos y cada uno de los asentamientos conectados a la red local de comunicaciones, desde la capital, 01, hasta las granjas de hielo de 87. León alzó la vista y siguió con la mirada las líneas de cable de telégrafo, el entramado de hilos negros que colgaban de los esbeltos postes de plástico extrusionado. La fila de mástiles desgastados de color hueso se alejaba del asentamiento y desaparecía de la vista en el horizonte del paisaje interminable que formaban los campos de cebada. El terreno que se extendía más allá del asentamiento era completamente llano, carente de todo accidente geográfico de un extremo a otro del horizonte, y la vista solo tropezaba de vez en cuando con la columna de acero de un silo o con las líneas de una estación de ferrocarril. Se trataba de un paisaje monótono e inmutable, muy representativo del propio planeta en sí. Virgermos II era un mundo agrícola, una colonia productora de alimentos que se encontraba tan alejada del eje principal de los mundos imperiales más importantes que era casi invisible. Era uno más de los centenares de planetas que alimentaban a un imperio hambriento, y de ese modo, en cierto sentido, poseía un valor estratégico menor. Sin embargo, se trataba de un mundo aislado en el dominio de las tormentas, en las profundidades de Ultima Segmentum. Era un planeta remoto y poco importante que orbitaba sin que el resto de la galaxia se diera cuenta de su existencia. Menos de 1 millón de personas habitaban la superficie quemada por el viento del segundo planeta, y todas trabajaban al servicio de las granjas de un modo u otro. Y ninguno de ellos debía olvidar cuál era su puesto, sobre todo aquellos que vivían en 44. León se dio la vuelta para mirar hacia el otro lado, y su campo de visión quedó dominado de forma inmediata por la sombra negra de una torre que se alzaba detrás de un complejo de servicio al otro lado de la plaza y que desaparecía de la vista en el propio cielo. Echó la cabeza hacia atrás y le dio la impresión de que el ascensor espacial se afilaba hasta quedar reducido al diámetro de un hilo a medida que se elevaba hacia la órbita. Los sistemas automatizados del interior, que pocos humanos habían llegado a ver, funcionaban sin descanso para recoger los contenedores llenos de grano que llegaban mediante las líneas de ferrocarril, en trenes también automatizados, y llevarlos hasta la órbita. El gancho estelar era la única razón por la que existía el asentamiento 44. Aunque había granjeros que llamaban su casa al lugar, en su mayoría se quedaban casi siempre en sus ranchos. El asentamiento era para aquellos cuya vida giraba alrededor del ascensor y su funcionamiento, aunque lo cierto era que sus tareas eran meramente decorativas. León recordó una noche en la que su padre, Ames, llegó bebido a casa procedente de la taberna del asentamiento y decidió darle una lección siniestra. Le dijo que él no tenía razón de ser. Todos y cada uno de los sistemas del interior del gancho estelar, desde los manipuladores de carga hasta el complejo entramado de cables de diamante que tiraban de los contenedores para llevarlos al espacio, todos, los controlaban unos mecanismos automatizados. Si todos los habitantes de 44 morían al mismo tiempo mientras dormían, aquel montacargas gigantesco seguiría funcionando y llevaría el grano hasta la órbita, donde lo recibirían las naves de carga. Ames Kitek le dijo que la lección era muy sencilla. Incluso cuando la gente se engañaba a sí misma pensando que era muy importante, lo habitual era que la realidad demostrase lo contrario. Sin embargo, el joven no lo veía del mismo modo. No creía que la sombra del gancho estelar fuera algo que debiera despreciarse, tal y como hacía su padre. El anciano consideraba a la torre un monstruo, y la miraba fijamente todos los días, como si estuviera desafiando a la conexión orbital para que se atreviera a partirse y caérsele encima. No. León veía a la torre como un puente que llevaba hasta algo más grande, como un monumento a la capacidad de esfuerzo de la humanidad. Se sentía protegido bajo su sombra, como si, de algún modo, el poder del emperador hubiera quedado capturado en esa penumbra. Se había sentido así ese mismo día. Pensar en su padre hizo que León se encaminara hacia la pequeña cuesta que llevaba a la casa dormitorio que había sido propiedad de su familia desde hacía 7 generaciones. Estaba tan concentrado pensando en ello que se dio de bruces con un puñado de personas que se habían enzarzado en una discusión tensa y apasionada. No importa lo que creas.
Gritó Dallon Prael. Prael era uno de los encargados superiores del huerto solar, donde la luz del brillante sol amarillo de Virgermos se recogía y transformaba para proporcionar energía al asentamiento. Era un individuo de gran tamaño, pero era todo fachada. Prael tenía un cuerpo flácido, carente de músculos o de resistencia, como el propio León había comprobado en los juegos de fuerza de la taberna. Todos hemos oído lo que ha dicho el telégrafo. Añadió sin dejar de mover las manos rechonchas en el aire. Varios de los miembros de aquel grupo de colonos reunidos allí hicieron gestos de asentimiento para mostrar su acuerdo con lo que decía Prael. Sin embargo, el individuo al que iban dirigidas aquellas palabras torció el gesto. ¿Y qué es lo que propones, Dallon? Le preguntó con energía Silas Cinquade. ¿Que nos quedemos por aquí preocupándonos todo el día? En contraste con el encargado del huerto solar, Cinquade era un individuo alto y membrudo, pero su verdadera fuerza residía más allá de su apariencia. El anciano padre de Silas poseía los cobertizos de vehículos, y su hijo trabajaba en el mantenimiento de los mismos. Siempre que León se había encontrado con él, Cinquade tenía las manos manchadas de aceite lubricante o olía a fluido de batería. Prael y Cinquade eran amigos e iban a la misma taberna, pero en ese momento y lugar, aquello no parecía tener importancia alguna. No se trataba de una discusión sobre política sentados a la barra, sino de algo muy distinto, de algo provocado por el miedo. La tensión en el aire era muy intensa, parecida a la estática que se percibe antes de una tormenta. León empezó a preguntarse si ambos acabarían peleándose a golpes. No había pasado ni una sola semana a lo largo de los 2 años anteriores sin que alguien hubiera provocado una discusión acerca de la guerra civil, y aquellos dos solían estar metidos en todas. ¿Es que prefieres que demos palos de ciego? Le preguntó Prael. He hablado con Yacio. Me ha dicho que todos los demás cables telegráficos han dejado de funcionar. No llega ninguna clase de mensaje, no hay nada más que silencio. Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿A ti qué te parece que es, eh? Es una táctica militar, ¿no? Lo de cortar las líneas de comunicación. ¿Y tú qué sabes de tácticas militares? Le replicó Cinquade. La única guarnición del ejército imperial que hay en el planeta está en 01, y tú jamás has salido de este cuadrante. He recibido entrenamiento. Le replicó Prael a su vez, enfurecido. Cuando vino el ejército imperial y nos enseñó cómo hacer la instrucción, me entrené para formar parte de la milicia del asentamiento. Cinquade abrió los brazos de par en par. ¿Te refieres a esa milicia que nunca se constituyó y que nunca hemos necesitado? Pues quizá la necesitaremos ahora. Gritó otro de los que formaban el grupo, un individuo de pelo de color zanahoria que trabajaba en las instalaciones médicas. Prael hizo un gesto de asentimiento. Sí. Si no estuviese aquí perdiendo el tiempo con esta discusión, ya estaría preparando mi rifle. El mecánico alzó la mirada y puso los ojos en blanco. Cuando la bajó otra vez, vio a León, y lo miró buscando ayuda, pero el joven solo consiguió encogerse de hombros con un gesto tenso. Mirad, volvió a hablar Cinquade, pero procurando mantener la calma. Ya sabéis lo que pasa muchas veces. Las líneas de comunicación suelen fallar. Tenía razón en eso. Alguna peculiaridad del suelo cargado de minerales de la colonia provocaba graves interferencias en los comunicadores normales, lo que obligaba a que todos los mensajes se enviaran y se recibieran mediante los cables telegráficos tendidos por todo el paisaje, que una vez en el asentamiento convergían en el gancho estelar. Sin los cables telegráficos, todos los asentamientos se veían obligados a recurrir a mensajeros o a heliógrafos. Aquel suelo tan fértil producía unas cosechas increíbles, pero la abrasión desgastaba las paredes terrococemento de todos los edificios, y la tos negra que provocaba era la mayor causa de mortalidad de la colonia. A veces, el polvillo que arrastraba el viento era suficiente para carcomer los cables con recubrimiento de protección que se extendían por los campos. Seguro que hay una explicación racional de que no recibamos señal alguna de la capital, insistió Cinquade. Una mujer, que tenía el rostro casi enrojecido por la histeria, lo miró fijamente. ¿Y tú cómo lo sabes? Le gritó. Tenemos que protegernos, insistió a su vez Prael. Eso es lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo. Cinquade torció el gesto. Vale, vale. A ver qué os parece esto. Tengo el todoterreno de 3 ruedas en uno de los cobertizos. ¿Qué os parece si conduzco hasta 01 y me entero de lo que está pasando? Podría ir y estar de vuelta antes de que se haga de noche. Es peligroso, dijo León sin detenerse a pensarlo. El mecánico lo miró. ¿Cómo lo sabes? El chico tiene razón. Exclamó Prael. Por el trono, Silas. ¿Es que no has oído el mensaje?
La guerra y no es asunto nuestro. Lo interrumpió Zincade. Estamos en el agujero del culo del imperio, donde ningún ser humano o primarca se fijaría jamás, así que todo este pánico patético no tiene sentido alguno. Será mejor que nos enteremos por el gobernador planetario de qué es lo que ha ocurrido de verdad, ¿no os parece? El mecánico se volvió hacia León y le dio un leve empujón en el hombro. Márchate, muchacho. Vete a casa. Cuida de tu padre. Miró a los demás mientras se alejaba. Vosotros deberíais hacer lo mismo. Prael murmuró algo, y la mujer de cara enrojecida se quedó mirando de nuevo al mecánico. Siempre ha ido por el pueblo como si oliera a rosas, refunfuñó. ¿Y ahora este chapuzas anda dando órdenes? León se dio cuenta de que la mujer ahora lo estaba mirando a él, como si esperara a que se mostrara de acuerdo con ella, pero no dijo nada y siguió con su camino, de regreso al dormitorio. Maese. Dijo en voz alta. León llamó con insistencia. No había más residentes en la casa dormitorio desde hacía ya cierto tiempo. Eran los meses de barbecho, en los que los conductores de los campos lejanos preferían quedarse en sus ranchos antes que aventurarse a llegar hasta el gancho estelar. Maese Mendax. ¿Estáis aquí? Oyó movimiento al otro lado de la puerta, y al cabo de unos momentos se abrió deslizándose sobre unos raíles bien engrasados. Joven León lo saludó el individuo mientras se alisaba con gesto distraído la pechera de la camisa. ¿Cuánta prisa? El telégrafo y... Empezó a decir León con tanta rapidez que se atrancó con las palabras y tuvo que comenzar de nuevo. El telégrafo dice que el emperador ha muerto y que Horus ha tomado Terra. La guerra ha terminado. Parpadeó. No creo que sea verdad, pero ¿y no? Le preguntó Mendax mientras se metía de nuevo en el dormitorio. León lo siguió. ¿O te refieres a que no quieres creer que sea verdad? Mendax era un individuo delgado, de piel pálida si se la comparaba con la tez morena de los habitantes del mundo agrícola. Tenía unos dedos largos que al joven le recordaban a los de una mujer. A pesar de ello, se comportaba con una cierta actitud de aplomo que León se esforzaba en imitar. En Mendax se captaba una tranquila autoconfianza. Era muy curioso el modo en el que alguien tan poco llamativo a primera vista fuera capaz de llamar poderosamente la atención cuando era necesario. Se sirvió un trago de amasec de una petaca que tenía sobre la mesa y luego miró hacia donde se encontraba León. El joven no dejaba de retorcerse las manos una y otra vez. León repitió lo mejor que pudo recordar el mensaje del telégrafo, y las palabras le salieron a borbotones. Cada sílaba se vio teñida de emoción, y notó que se le enrojecían las mejillas y se acaloraba cuando llegó al final. Mendax se limitó a escucharlo mientras tomaba pequeños sorbos de licor con los labios fruncidos. Las naves de guerra de Horus ya se dirigen hacia aquí, añadió León. Quizá ya están cerca. No se puede saber, admitió Mendax. Las corrientes de la disformidad son extrañas e impredecibles. El paso del tiempo es, hasta cierto punto, algo flexible. León frunció el entrecejo en un gesto de frustración. Aquella no era una de las posibles reacciones que había esperado de Mendax. Casi parecía irresignado. ¿Es que no lo preocupa lo que está ocurriendo? La guerra se dirige hacia nosotros. El imperio está destrozado. ¿Es que no teme lo que pueda pasar a continuación? Mendax dejó en la mesa la copa de amasec y se acercó hasta la ventana. Las placas pictográficas y un puñado de varillas de escribir yacían en el alféizar formando un montón sin orden. Cualquier persona cuerda debe preocuparse por lo que deparará el futuro, pero si algo he aprendido, es que no puedes dejarte llevar por lo que quizá es posible que pase. Una existencia vivida a la sombra de posibilidades que no se han cumplido es limitada y demasiado centrada en uno mismo. El joven no entendió lo que quiso decir con aquello, y así se lo hizo saber. En el rostro de Mendax apareció un breve gesto de consternación. A ver, ¿y las tormentas de polvo que se suelen producir en esta época del año, te dan miedo? La verdad es que no, y bueno, ya sé que pueden ser peligrosas, pero comprendes su naturaleza. Sabes que no eres capaz de cambiarlas. De modo que lo que haces es buscar refugio y dejar que pasen de largo. Luego retomas tu vida y sigues adelante como si nada hubiera sucedido. Mendax hizo un gesto amplio en el que los incluyó a ambos. Somos gente sin importancia, mi joven amigo, y los que son como nosotros no cambian el rumbo que toman las guerras que asolan esta galaxia. Solo podemos seguir adelante con nuestras vidas y aceptar lo que el destino nos depara. Pero el emperador ha muerto. Barbotó León, alzando la voz. No puedo aceptar eso. Mendax inclinó la cabeza hacia un lado. No puedes cambiar ese hecho. Si eso es lo que ha ocurrido, debes aceptarlo. ¿Qué alternativa hay?
León se dio media vuelta moviendo la cabeza en un gesto negativo al mismo tiempo que cerraba los ojos. No, no, y se sintió mareado de nuevo, y se acercó tambaleándose a una cortina que separaba el dormitorio del espacio principal que formaba el salón. De repente, durante unos instantes, vio el lugar donde dormía Mendax. Vio la cama baja y estrecha, la hilera de ganchos para colgar la ropa. Había una bolsa alargada encima de la mesa. León recordó que era la misma mochila que Mendax llevaba colgada de un hombro cuando llegó por primera vez al asentamiento. Estaba abierta. Dentro no había ropa ni placas pictográficas, sino una pieza sin forma determinada que no se parecía a nada que el joven hubiera visto antes. No era metálico, ni estaba cubierto de aceite lubricante como los mecanismos internos de los vehículos. Daba la impresión de ser un objeto frágil, compuesto por álabes de vitraleo negro y filigranas de plata. Un momento después, los pensamientos que se estaban formando en la mente de León se vieron interrumpidos de forma abrupta por el sonido bronco de la voz de su padre procedente de la escalera. Chico. Sal de ahí ahora mismo. Oyó el estampido sordo de las botas al pisar los peldaños. Deberías irte, le dijo Mendax, pero sin querer parecer desconsiderado. Ames Quiites estaba en el rellano de la escalera cuando León salió por fin de la estancia. El padre saludó con un seco gesto de asentimiento a Mendax, y luego miró fijamente a su hijo. Ya te he dicho que no molestes a maese Mendax. Venga, sal de ahí. Intentó darle un pescozón al león detrás de la oreja, pero este logró agacharse a tiempo de esquivarlo, y luego echó a correr hacia el piso inferior. Su padre lo siguió con rapidez. ¿A dónde has ido? Le exigió saber. Te dije que te quedaras aquí, que esperaras que volviera a casa, y en vez de eso, cuando vuelvo, descubro que no estás. El telégrafo. Protestó León. ¿Es que no te has enterado? Ames torció el gesto y negó con la cabeza. Eso es lo que te ha trastocado, ¿verdad? Tendría que haberlo imaginado. León apenas fue capaz de creer el desdén con el que su padre trataba aquella noticia. Primero Mendax, y ahora él. Por supuesto que me ha trastocado. Es la guerra, papá. La guerra se nos viene encima. No me levantes la voz. Le bufó Ames. Ya he oído la puñetera transmisión. Sé lo que dice. Y no me voy a mear encima por ello. Dejó escapar un resoplido. En un momento como este, un hombre debe mantener la calma. Tiene que comprender la importancia de un día semejante, no empezar a correr por todos lados como un estúpido. León notó que una sensación helada le recorría todo el cuerpo. Papá, ¿qué nos va a pasar? Odió el modo en que la pregunta había sonado, como si no fuera más que un niño pequeño atemorizado. Nada. Nada de nada, insistió su padre. ¿Crees que al señor de la guerra le importa una mierda esta colonia? ¿De verdad crees que ni siquiera sabe el nombre ante sistema estelar? Soltó otro bufido de desprecio. ¿Crees que el emperador lo sabía? León no pudo evitar cerrar las manos y convertirlas en puños. Se enfurecía cada vez que su padre hablaba del emperador con aquel tono de voz. Tan poco respetuoso. Tan despreciativo. Abrió la boca para contestarle, pero en aquel momento sonó el grito agudo de una mujer. Los dos se dirigieron a la puerta principal del edificio en busca de quien había gritado, y al salir a la calle se encontraron con que la gente estaba señalando hacia un punto del cielo situado al suroeste del asentamiento. Había una nueva clase de miedo en sus rostros. León se dirigió al centro de la calle y levantó la cabeza para ver lo mismo que estaban viendo ellos. Tenían el sol, ya bajo sobre el horizonte, a sus espaldas, y el cielo mostraba una tonalidad azul oscuro, cubierto tan solo por unas cuantas líneas alargadas de nubes blancas y grises. Las lunas del planeta eran visibles como fantasmas en lo más alto, pero lo que le llamó la atención fueron las luces. Durante unos momentos no tuvo muy claro qué era lo que estaba viendo. Eran líneas llameantes, delgadas como un hilo, que cruzaban con lentitud el cielo en el punto más lejano del horizonte. Había muchas, una docena o más, según pudo llegar a contar. Era difícil saberlo con certeza. Reflejaban la luz del sol mientras caían. «Es una invasión», exclamó alguien con un tono de voz que casi parecía un gemido. «Es el señor de la guerra». León se volvió y vio que se trataba otra vez de la mujer de rostro enrojecido. Señalaba al cielo con un dedo. «Está descendiendo desde la órbita. Se dirigen hacia la capital», comentó otro de los presentes. ¿No es así como lo hacen? ¿Con esos desembarcadores, o como se llamen? Van llenos de soldados y de armas. Cápsulas de desembarco, lo corrigió León en voz baja, casi para sí mismo. ¿Qué has dicho, muchacho? León se volvió hacia la mujer.
No, verá, es que no creo que ahora te has vuelto un experto, así, de repente. Le replicó ella, interrumpiéndolo y sin dejar de mirarlo fijamente. He leído libros, contestó León con voz débil, y continuó antes de que ella hablara de nuevo. Me refiero a que no sabemos qué es eso. Las luces en el cielo y podrían ser meteoritos. Los he visto muchas y el rostro de la mujer mostró una expresión furibunda. No digas estupideces. Se volvió para mirar iracunda al padre de León. Ames, ¿tu hijo es tan tonto como parece? Mirad bien, añadió, señalando de nuevo al cielo. Llegan las legiones astartes. El joven se volvió para mirar a su padre en busca de apoyo, pero Ames estaba negando de nuevo con la cabeza, y los presentes volvieron a hablar todos al mismo tiempo, por lo que, dijera lo que dijese, nadie le hizo caso. Más emisión menos 8 semanas solar. El tren de contenedores vacíos pasó a través del campo de rayos ultravioleta antibacteria y salió por garganta del gancho estelar, con las complejas sujeciones de manejo y los puntos de los raíles magnéticos moviéndose adelante y atrás. Los destellos ocasionales provocados por los chorros de chispas y las luces de señalización proporcionaban una iluminación débil y esporádica en el interior del complejo de almacenamiento, situado en la parte baja del montacargas espacial. Un convoy idéntico de contenedores avanzaba en la dirección opuesta, aunque estos iban cargados con envases sellados al vacío de cosechas congeladas en seco. Resonó un chirrido de mecanismos, y la fila de 6 contenedores se engancharon a la línea de ascensión para subir a lo largo de la empinada rampa hasta que el convoy comenzó a moverse de forma vertical. La unidad transportadora se enganchó también, y el convoy de contenedores se alejó hacia el cielo nocturno. Tras 2 horas de viaje llegarían a la zona de microgravedad de la estación de descarga, en órbita geoestacionaria baja. Una vez allí, los sistemas robotizados descargarían el convoy para posteriormente mover la carga hasta la zona de almacenes, donde esperaría la llegada de la siguiente nave de transporte interestelar. Toda la operación se realizaba sin que interviniera ningún humano a lo largo del proceso. Al otro lado del complejo, los contenedores vacíos se detuvieron de forma brusca al pasar por debajo del ojo siempre vigilante de un escáner de múltiples longitudes de onda. Una señal de alarma sonó 2 veces, y el convoy se desplazó de lado al mismo tiempo que los 6 contenedores se abrían de forma automática. Del techo se desplegaron unos brazos manipuladores de apariencia arácnida, rematados por bocachas de aspersión, que comenzaron de inmediato a recorrer el interior de los contenedores y a expulsar chorros de espuma cáustica hacia las esquinas oscuras. El sensor había detectado algo en el interior de uno de los contenedores, por lo que había activado una de las subrutinas de eliminación de plagas. Aunque no era habitual, a veces las criaturas procedentes de otras biosferas lograban infiltrarse a través de todo el proceso de carga y descarga, y las plagas de alimañas procedentes del exterior de un planeta tenían la capacidad de destrozar todo su ecosistema nativo. Nada vivo podía subir o bajar por el gancho estelar, ni siquiera pasajeros. Solo la carga inerte tenía vía libre. La solitaria pista de aterrizaje en las afueras de 01, que podía considerarse el espaciopuerto del planeta, era el único punto de contacto entre la colonia y el resto de la galaxia, aunque apenas se utilizaba. Las naves de transporte que acudían a llevarse la producción del planeta de veces desembarcaban mercancías, pero la mayoría solo atracaban para embarcar las cosechas y marcharse. Las tripulaciones de esas naves ni se preocupaban en bajar a la superficie. Dejaban que los cogitadores se encargaran de las operaciones de llegada y partida. Nadie quería quedarse cerca de Virgermos segundo más tiempo del que era absolutamente necesario. Las bocachas encontraron su objetivo y lo cubrieron de chorros de líquido ardiente. Sin embargo, aquella forma de vida del interior salió a través de la lluvia abrasadora y bajó al suelo del almacén. El sistema automático no estaba programado para hacer frente a nada que se pareciera a un comportamiento semejante por parte de una plaga alienígena, por lo que no hizo nada cuando el hombre se quitó el mono de plastoide que lo había protegido del frío espacial y luego lo dobló para guardarlo en una mochila que llevaba a la espalda. Después dividió la mochila en 2 bolsas separadas. Tras prepararlo todo durante unos cuantos minutos, retomó la marcha. El recién llegado cruzó la zona de almacenamiento con paso despreocupado pero procurando esquivar los cargadores automáticos, hasta que llegó a una de las pocas zonas de mantenimiento accesibles a los humanos. Nadie la había utilizado desde hacía décadas, y tuvo que esforzarse para abrir las puertas, pero una vez lo consiguió, el individuo abandonó las instalaciones y se dirigió hacia la avenida principal. Debido a que sus superiores lo habían entrenado de una forma excepcional, nadie del asentamiento 44 le vio. Al menos hasta que él quiso.
Se había cambiado de ropa y se había puesto una túnica de viajero corriente pero adecuada, y después de rodear todo el perímetro del asentamiento, regresó y se acercó desde el este. Cualquiera que lo viera tendría la impresión de que acababa de cruzar las tierras llanas, procedente del propio atardecer cálido y polvoriento. No le hizo falta preguntar direcciones, ni siquiera consultar el detallado mapa topográfico copiado de los archivos del departamento Terra Colonia. Todos los asentamientos como aquel eran iguales, aunque no en un sentido literal, no en la disposición idéntica de calles y casas, sino en el carácter. La dinámica del asentamiento era muy parecida a la de decenas de otros planetas humanos. La personalidad del lugar, a falta de una palabra mejor, era equivalente. Mendax se dejó atraer por la luz y el sonido que salían de la taberna, y mientras lo hacía, abrió todos sus sentidos al asentamiento 44. Quería conocerlo a fondo, y en muchos sentidos, ya era así. Pidió una botella de la fuerte cerveza local al servidor mecánico que atendía la barra y esperó a que el primero de los clientes reuniera el valor suficiente para acercarse a él. Se sirvió con cuidado la cerveza en el vaso y aprovechó el momento para estudiar con discreción la estancia. Había sillas plegables y mesas de juego aquí y allí. Por lo que se veía, el regicida era un juego muy popular en el asentamiento, y eso le convenía. Le proporcionaría un cierto grado de interés común con los habitantes del lugar, algo que podría aprovechar. Ya casi se había tomado una tercera parte de la cerveza cuando, por fin, uno de los clientes le habló. «Disculpad, maese». Lo saludó e inclinó levemente la cabeza. «Soy Silas Cincade. ¿Puedo preguntaros si venís del rancho Tolliver?» Era un truco apenas disimulado para intentar pillarlo en una mentira, pero era exactamente lo que él quería. Me temo que no, le contestó con una sonrisa. Me llamo Mendax. Estoy de paso. Ah, ya veo, respondió Cincade, aunque era evidente que no era así. ¿Habéis llegado en un vehículo? Dispongo de un lugar donde mantenerlo a resguardo. Mendax captó el olor a aceite de motor que emanaba del individuo, y negó con la cabeza. Vengo caminando desde el asentamiento más cercano. Cincade abrió los ojos de par en par. ¿Desde 2-6? Es toda una caminata. 2-6, repitió Mendax con un gesto de asentimiento. Así es. Y he llegado seco. Cambió con discreción su acento. Abandonó la forma de hablar más suave y educada de un habitante del núcleo galáctico para imitar las vocales ásperas del acento del mecánico. Tengo que admitir que me ha dado bastante sed, añadió al mismo tiempo que alzaba la cerveza, y Cincade asintió con una sonrisa cómplice antes de pedir lo mismo para él. Te quita el polvo de la garganta, es verdad. Mendax vio que los paisanos de Cincade, un individuo rechoncho, un joven y un hombre de aspecto avinagrado vestido con una camisa, estaban sentados alrededor de una mesa de juego y se esforzaban en no parecer interesados por el recién llegado. Me gustaría quitarme un poco de peso de encima, dijo, señalando las bolsas que llevaba. Y me gustaría divertirme un poco a cambio. ¿Una partida? Cincade alzó una ceja. ¿Sabe jugar a castillos? Era una variante muy común del regicida anterior a los tiempos de la Gran Cruzada. Mendax lo conocía muy bien, además de los trucos para ganar siempre, incluso con trampas. He jugado algo, contestó con un gesto de asentimiento. Cincade ya se dirigía hacia la mesa. Tenemos una silla libre si quiere unirse a nosotros. Por supuesto. Mendax tomó su vaso y lo siguió. El individuo rechoncho, para él, se creía algo parecido a una autoridad en cualquier asunto, pero, en realidad, no era más que un tipo cargante, engreído y un tanto mojigato. Mendax no creyó que los que se encontraban con él en ese momento se hubieran sentado a su lado si no se hubiese tratado de un asentamiento de pequeño tamaño, donde no tenían forma alguna de evitar su compañía ni las reacciones que hubiera provocado semejante desaire. El hombre de cara avinagrada, Kitter, casi se relamió al ver la moneda, pero el joven, su hijo, mostró un tipo muy diferente de avaricia. Mendax se dio cuenta de que el chico se mantenía retraído en presencia de los otros dos hombres y ansiaba conocer cualquier cosa que le resultara interesante. Ya estaban charlando de forma amistosa, como si fueran buenos amigos que se conocieran desde hacía años. Tenía ese don. Era capaz de conocer a las personas con facilidad. Le resultaba tan fácil como respirar, y era hábil a la hora de llevar a los demás hacia lo que parecía simplemente una conversación educada y sin profundidad alguna. En realidad, a la gente le encantaba hablar de sí misma, y a menudo lo único que hacía falta para que se lanzaran a ello era simplemente que alguien les diera la oportunidad y los animara.
Solo el muchacho siguió haciéndole preguntas, y, tras un rato, Mendax supo que había llegado el momento de que revelara un poco de su propio misterio. Viajo por todas las colonias que se extienden a lo largo del dominio de las tormentas. Soy un rememorador, le explicó. Miró fijamente al joven. ¿Sabes lo que es eso, León? El joven asintió con entusiasmo. Crean obras de arte para el Administratum. Documentan la gloria del imperio. ¿La gloria? Dijo Ames con una media sonrisa que no ocultaba el veneno de la pregunta. No hay mucha de ella por aquí. ¿Puedes creer lo que te digo? Con todo el respeto, no estoy de acuerdo, lo contradijo Mendax. Esos océanos dorados de grano, el azul perfecto de este cielo, y aquí hay mucha belleza, señor, y a los que caminan por los salones de Terra les vendrá bien saber que esto existe. ¿Habéis estado en Terra? Le preguntó León, conmocionado ante aquella posibilidad. Mendax supo que ya tenía ganado al joven. Mi querido amigo, yo nací allí. ¿De verdad? ¿Es como dicen que es? Le preguntó Prael. Mendax asintió con gesto solemne para aumentar la tensión dramática del momento. Es todo eso y más, maese Prael. ¿Podría hablarnos de ella? Quiso saber León, al mismo tiempo que se inclinaba hacia adelante, pendiente de todas y cada una de sus palabras. ¿Qué quieres saber? Lo quiero saber todo. La emoción del joven se desbordó. Siempre he querido ver el sistema solar. Mendax le sonrió con benevolencia, e hizo un gesto de asentimiento más adecuado para incluir a los otros dos individuos. Tengo pensado quedarme aquí durante una temporada. Seguro que podré contar unas cuantas cosas. La puerta de la taberna se abrió a su espalda, y la estancia se quedó en silencio de nuevo durante un breve instante. Mendax se volvió y vio a un hombre de aspecto muy serio que llevaba un casquete de mandarín y una túnica gris y que en ese momento estaba cruzando el lugar. La gente comenzó a dar la vuelta a las sillas para mirarlo de frente mientras se acercaba al bar. Oren yació, le explicó Ames. Es el telegrafista del asentamiento. Trae las noticias semanales de los cables de comunicación. Este es un buen lugar para emitirlas, comentó Prael. Aquí no tenemos cables individuales que vayan a cada casa, no como en 26 o en la capital. Además, tampoco es que haya otro sitio en el que pasar la noche bebiendo, ¿verdad? Resulta interesante, respondió Mendax mientras observaba cómo Yacio introducía el grueso rollo de datos en una consola que se encontraba cerca del bar. El telegrafista carraspeó para aclararse la garganta. Hoy llegan noticias del núcleo hasta la colonia agrícola de Virgermos II. Habla el imperio. Apretó uno de los mandos con un movimiento elegante de la mano y una voz artificial brotó de unos altavoces escondidos en el techo. Mendax se quedó sentado y en silencio, como todos los demás, mientras escuchaba el flujo continuo de propaganda favorable al imperio. Todo marcha bien. El traidor señor de la guerra se ve obligado a retroceder en todos los frentes. Hemos logrado victorias en Calp, en Mertiol y en Cygnus Prime. No hay nada que temer. El emperador vencerá. Mendax sonrió mientras los veía escuchar con atención. En cierto modo, estaba decepcionado. Aquel lugar no representaría un desafío. Sería tan sencillo como en los demás sitios. León casi se cayó por su afán en llevar el equipaje de Mendax, y juntos recorrieron la avenida principal. Era noche casi cerrada, y el aire era frío y vigorizante. Entonces, ¿allí solo vivís tú y tu padre? El joven asintió. La tos negra se llevó a mi madre hace un par de estaciones. Lo siento. Gracias. León inclinó la cabeza. No quería hablar de ello. ¿En qué parte de Terra nació? ¿Fue en Mérica, o en Brasil? ¿En Vanía? ¿Conoces las montañas atlánticas? Me crié en un pueblo muy parecido a esto, aunque el paisaje era muy diferente. Era una verdad poco común en su arsenal de mentiras, pero también era cierto que aquellos detalles siempre constituían una base sólida para una convincente personalidad falsa. Sí, las conozco. León empezó a hablar de las grandes llanuras que formaban el fondo de los océanos secos mucho tiempo atrás y de las montañas que las dividían por la mitad, y lo hizo con el entusiasmo propio de un devoto del tema. Repitió de memoria descripciones enteras, y Mendax se imaginó que el chico estaba recordando las páginas de los libros de pictografías que habría leído ya un centenar de veces. Luego prosiguió con un bombardeo continuado de preguntas que duró todo lo que tardaron en recorrer el camino hasta la casa dormitorio. ¿Había estado alguna vez en la luna? ¿Y en la ciudad de los suplicantes? ¿Qué sensación se tenía al contemplar el palacio imperial? ¿Había visto alguna vez a un marine espacial? He estado en presencia de las legiones astartes.
incluso frente a un primarca, aunque eso no lo dijo. Son igual que dioses de la guerra convertidos en seres de carne y de metal, terribles y hermosos. A León se le escapó una exclamación ahogada de asombro. A mí también me gustaría verlos. ¿Estás seguro? Le preguntó Mendax mientras entraban en la casa dormitorio. Allá a donde van, los sigue la guerra. Para eso los crearon. Decidió que el chico sería su barómetro. Gracias a él sería capaz de tomarle la medida al estado de ánimo de la comunidad, y por extensión, de toda la colonia. El joven tragó saliva con dificultad. He leído mucho sobre ellos. Me pregunto y empezó a decir, pero se calló repentinamente al mismo tiempo que se detenía delante de la puerta del dormitorio. ¿Qué es lo que te preguntas? Quiso saber Mendax mientras tomaba la llave que León le ofrecía. El joven inspiró profundamente. ¿Cómo es posible que se peleen entre ellos? Hermano contra hermano y no tiene sentido. Lo tiene para Horus Lupercal. El nombre hizo que, literalmente, León se encogiera un poco. ¿Cómo es posible? Repitió. ¿Qué locura es la que ha dividido a las legiones y hace que se ataquen unas a otras? Llevamos más de 2 años de conflicto, y esta guerra civil no parece que vaya a llegar pronto a su fin. Ni siquiera aquí, tan lejos, dejan de llegar las noticias sobre la guerra. Negó con la cabeza. La matanza de Isbaan y todo lo que se produjo a continuación solo puede ser obra de alguien que se ha convertido en un demente. Mendax tomó las bolsas de viaje y entró en su dormitorio. Yo ni siquiera me atrevo a imaginármelo. No intentes comprender los pensamientos y las razones de los guerreros de las legiones astartes. No son como nosotros, León. Sin que lo pretendiera, un extraño tono de sinceridad tiñó su voz. Se encuentran a un nivel que supera nuestra simple y primitiva humanidad. Colocó el equipaje y la ropa en su sitio y se acomodó en la estancia. En realidad, era un alojamiento mucho mejor de lo que se esperaba, modesto pero confortable. Reconoció los detalles propios de una mano femenina, que ya se habían empezado a descuidar. Un resto de la influencia de la madre muerta. Una vez se sintió preparado, Mendax abrió la más pequeña de las bolsas de viaje y soltó los delgados paneles que ocultaban su verdadero contenido. Pulsó un control cristalino y activó los sistemas del aparato para que quedaran en modo de encendido continuo. Los programas cogitadores autónomos del interior de los mecanismos realizarían una serie de pruebas para asegurarse de que la unidad se encontraba en perfecto estado operativo, pero Mendax no esperaba encontrarse problemas. La unidad era extremadamente resistente. Mendax se abrió la túnica mientras el artefacto emitía una serie de sonidos repiqueteantes y sacó una pequeña varilla de vigilancia que llevaba oculta en un bolsillo interior. Luego la desconectó del micrófono que llevaba incorporado en la manga de la túnica. Abrió un panel con forma de disco de la varilla para manipular la grabación y dejarla lista para una transferencia. Tenía grabada toda la emisión de Yació, con la voz y la plantilla grabada al detalle, casi a la perfección. Una vez acabó de trabajar con la unidad, insertó la varilla en una conexión de datos y dejó que la grabación se transfiriera. El interior de la bolsa de viaje era todo un sistema de matrices microelectrónicas y cristalográficas. Era capaz de llevar a cabo muchas funciones. Comunicador de voz, emisor tanto de banda ancha como de banda estrecha, anulador de frecuencias, contramedidas, simulación, rastreo de datos y mucho más. Dudaba mucho que ninguno de los habitantes de Virgermos II fuera capaz ni por asomo de comprender el verdadero potencial de aquel aparato. Aquel tipo de tecnología estaba prohibida incluso en los mundos del núcleo, y era tremendamente difícil de encontrar. La varilla emitió un leve tintineo y la retiró, para después desplegar una pequeña pantalla en el interior de la bolsa de viaje y examinar las ondas de la voz generada de forma artificial. Mendax se quedó observando durante unos momentos el entramado de diferentes longitudes de onda del mismo modo que un artista contemplaría el lienzo en blanco antes de dar la primera pincelada. Se detuvo unos instantes. Hacía un intenso calor seco, y tardaría bastante en realizar la tarea que tenía por delante. Se quitó la túnica y se remangó la camisa interior que llevaba puesta para ponerse cómodo antes de tomar una varilla de escribir. Si hubiera habido alguien con Mendax en esa estancia, quizá habría tenido un fugaz vistazo de un icono que llevaba tatuado en la parte interior del antebrazo. Se trataba de un símbolo grabado en tinta verde, el de la hidra mitológica, con la cola alzada y 3 cabezas echadas hacia atrás en un gesto de desafío amenazante. Más emisión más 11 horas solar más. En las llanuras se estaba formando una tormenta de polvo, y aunque estaba demasiado lejos de 44 como para causar daños, el borde de la misma ya estaba afectando a la zona exterior del asentamiento.
El cielo se oscureció y las oleadas de gravilla repiqueteaban por las calles. Algunos de los habitantes del lugar que se habían reunido en el exterior de la estación de telégrafo ya llevaban gafas protectoras y máscaras colgando del cuello, dispuestas para ser utilizadas en cualquier momento. Otros ya se las habían puesto. Además de las máscaras, muchos portaban sin disimulo una gran cantidad de armas diferentes. En su mayor parte se trataba de rifles de pequeño calibre y escopetas que se utilizaban para mantener a raya la población de roedores del grano. Algunos empuñaban herramientas de granja, aunque no estaba claro de qué clase de enemigo esperaban tener que defenderse con aquellas armas. Más bien se trataba de que las armas tranquilizaran a aquellos que las empuñaban y no de que resultaran útiles en un combate. Tallón Prael poseía lo único que se podía considerar un arma moderna, y eso si se utilizaba el término en el más amplio de los sentidos. El rifle láser de cerrojo que empuñaba con fuerza tenía más de 140 años de antigüedad, y había pasado a formar parte de las propiedades de la familia gracias a un tatarabuela que había servido de forma meritoria en el ejército imperial. La reliquia brillaba bajo la luz de las farolas, y el individuo rechoncho la empuñaba como si fuera un objeto que le proporcionase alguna especie de rango superior. El asentamiento 44 nunca había tenido un alguacil. Jamás hubo necesidad de ello. El agente de la ley de 01 pasaba una vez cada período lunar. Sin embargo, Prael se consideraba a sí mismo un representante de la justicia, como si el hecho de poseer aquel rifle lo convirtiera precisamente en un agente de la ley. Miró a Amesquiter, que respondió a su mirada con la expresión avinagrada de siempre y con los brazos cruzados. El propietario de la casa dormitorio hizo un gesto hosco de asentimiento. ¿Nos hemos reunido aquí para algo en concreto?, preguntó. Prael miró a su alrededor. Nadie había realizado llamamiento alguno, pero la mayoría de los habitantes del asentamiento se habían reunido en aquel lugar. Se veían caras procedentes de prácticamente todas las familias que vivían en la demarcación. Todos estaban hablando de aquellas familias que no tenían ningún miembro presente, y habían comenzado a cuestionar su ausencia. Después de todo, si no aparecías, era sin duda porque ocultabas algo. Era que tenías miedo de ponerte en un bando u otro. Nadie había cometido todavía la estupidez de golpear a un conciudadano, o de amenazarlo con un arma, pero ese momento estaba cada vez más cerca. Los desacuerdos se volvían más acalorados, y las discusiones apasionadas se convertían en un rabioso intercambio de invectivas. Prael se mantuvo a la escucha, y solo interrumpió las conversaciones cuando estuvo convencido de que tenía la razón y de que lo más probable era que se mostraran de acuerdo con él. Las discusiones mostraron que había dos puntos de vista opuestos entre sí. En vez de tratar de conseguir un consenso, aquella reunión ciudadana improvisada hacía más grandes las diferencias entre los habitantes del lugar. Si era cierto que el emperador había muerto, decían algunos, ¿qué significado tenía aquello para la gente de la colonia, para los del asentamiento? ¿Qué significaría de verdad? Prael no albergaba duda alguna de que el mensaje era auténtico. Después de todo, existían sistemas desplegados a lo largo de las líneas de comunicación que se aseguraban de que las señales astropáticas procedentes del sistema solar y de los mundos del núcleo del imperio fueran inmunes a las distorsiones. Otras emisiones habían informado de aquello, y él creía que era cierto. No necesitaba saber cómo funcionaban esos sistemas, tan solo que existían. Aunque le disgustaba el tono religioso de la palabra, tenía fe en ello. El mensaje decía que el emperador había muerto, por lo tanto, estaba muerto. ¿Y a qué conclusión llevaba aquello a un individuo como Tallón Prael? Horus a esas alturas, ya estaría sentado en el trono de Terra reuniendo las fuerzas de su nuevo imperio. Todos conocían los relatos sobre los planetas arrasados hasta quedar convertidos en cenizas por atreverse a mostrar la más mínima sombra de desafío al Señor de la Guerra, como había ocurrido en los planetas de las estrellas taedianas y otros subsectores cercanos, abrasados y convertidos en orbes de roca sin vida. Algunas voces insistían en que debían someterse al nuevo orden, que era lo más inteligente y lógico que podían hacer. Querían izar la bandera del Señor de la Guerra, que se viera el ojo de Horus en todos y cada uno de los mástiles. ¿Qué otro modo tenían de salvarse si no era declarando de inmediato su lealtad al nuevo Imperator Rex? Si no lo hacían, cuando llegaran las legiones astartes, los pasarían a cuchillo en masa. Otros mostraban repugnancia ante semejante idea. Después de todo, estaban en un planeta imperial. Lo habían fundado Terra y el emperador, y había cobrado vida gracias a la voluntad imperial, a partir del sudor de ciudadanos imperiales y puesto al servicio del imperio de la humanidad.
Un mundo leal poblado por colonos leales debía despreciar y mostrar su odio a un asesino traidor como Horus Lupercal. Prael escuchó los argumentos a favor y en contra que se cruzaban de uno a otro bando, y se contuvo para no hablar. El sistema Dirgermos se encontraba muy lejos de Terra, estaba tan aislado en un sector tan remoto que apenas formaba parte del imperio. Solo de nombre y por costumbre. Se atrevió a hacerse a sí mismo una pregunta. ¿Es que acaso importaba todo aquello? ¿Qué le importaría a un mundo como el suyo quien gobernaba en la lejana Terra? ¿Horus o el emperador? ¿Qué diferencia representaría para ellos? Seguirían cultivando grano, cosechándolo para exportarlo, seguirían naciendo y afanándose por sobrevivir y morir bajo la sombra del gancho estelar. El único cambio sería el color de las banderas y la voz de las emisiones de noticias. Entonces, ¿así de débil era su lealtad? Era la lealtad de una simple colonia hacia su mundo natal tan frágil y carente de sentido que se podía romper con unas cuantas luces en el cielo y la amenaza fantasmal de un castigo. No podemos echarnos patas arriba en el suelo como si fuéramos perros. Prael se sobresaltó a sí mismo al decir lo que pensaba en voz alta. Los ojos se le empañaron de lágrimas ante la fuerza de aquella emoción, a la que había dado rienda suelta de forma tan brusca. ¿Tan débiles somos? No es debilidad, es pragmatismo. Le replicó Ames Kiriter con voz furibunda, y un puñado de asistentes le mostró su apoyo con gestos de asentimiento. Para nosotros no representa diferencia alguna quién tiene el culo sentado en el trono de Terra. Tendremos que pronunciar un juramento de lealtad diferente, ¿y qué? Al menos seguiremos con vida. No pienso perder todo lo que tengo en nombre de alguien a quien jamás he visto, alguien que ni siquiera sabe que este planeta existe. Prael dio un paso amenazante hacia Ames. No lo entiendes. Puede que ni siquiera se trate de Horus. ¿No te has parado a pensarlo? Le replicó a su vez. Puede que sean los restos de las tropas leales al emperador, que han decidido desembarcar aquí. La puerta de la oficina de telégrafos se abrió de golpe a sus espaldas, y Oren Yació salió a la calle con movimientos casi espasmódicos. Tenía el rostro pálido, casi blanco, y todavía llevaba en las manos el complejo aparato de escucha que utilizaba mientras trabajaba en la consola telegráfica. Un cable suelto le colgaba a la espalda, procedente de un implante que tenía en la nuca. Nadie dijo una sola palabra mientras Yació bajaba los peldaños que llevaban a la calle, con el rostro blanco y cubierto de sudor. El único sonido que se oía era el repiqueteo y el zumbido de los cables que corrían por encima de sus cabezas, sacudidos por las ráfagas de viento procedentes de la lejana tormenta. El telegrafista habló por fin, y alzó la voz para hacerse oír. Hoy llegan noticias a la colonia agrícola y se esforzó por mantener un tono de voz profesional mientras hablaba, pero no lo logró. Tragó saliva y comenzó a hablar de nuevo, esta vez dejando a un lado por completo todo aire de formalidad. Ha llegado un mensaje fragmentado por el cable. Ha llegado por partes, y me ha llevado muchas horas reconstruirlo por completo. Son informes esporádicos procedentes de 0915 y la capital. Las cápsulas de desembarco. ¿Son los hijos de Horus? Preguntó una mujer. Detrás de aquella llegó una tormenta de preguntas, y Yación movió las manos con energía delante de él al mismo tiempo que alzaba la voz. Silencio. Silencio. Escuchadme todos. Estaba temblando a pesar del calor de la noche. Es mi deber comunicaros que su señoría, Maese Lian Tosak, gobernador imperial elegido para la colonia de Dirgermos, se ha quitado la vida en sus propias estancias hoy mismo. Existe cierta confusión sobre lo que se debe hacer ahora. Una oleada de conmoción recorrió al gentío congregado. Prael no dijo nada, pero no dejó de manosear con dedos sudorosos el rifle láser de cerrojo. Tosak había preferido suicidarse antes que hacer frente a la invasión. ¿Cuántos más harían lo mismo al sentirse tan aterrorizados por el señor de la guerra que ni siquiera serían capaces de soportar la idea de hacer frente a sus legiones? Hay más, añadió Yació, sobrecogido ante la importancia de las noticias que le habían llegado. Otros asentamientos transmiten informes sin confirmar de avistamientos. Se pasó la lengua por los labios. Se han visto figuras con armaduras gigantescas avanzar de un asentamiento a otro. Los asentamientos que han enviado esos informes han desaparecido de la red de comunicaciones poco después. Marines espaciales, musitó Ames. Trono y sangre, están aquí de verdad. Asintió para sí mismo con la solemnidad fúnebre de una persona que se encontrara delante del cadalso donde lo iban a decapitar. Lo sabía. No. Gritó Prael. No, no lo sabemos con certeza. Agarró al telegrafista por el brazo. Has dicho sin confirmar.
Eso significa que puede tratarse de algún error, o de abre los ojos. Le gritó a su vez la mujer. Nos invaden, idiota. Sus palabras provocaron el mismo efecto que una cerilla encendida en un montón de leña seca, y todo el mundo en la calle comenzó a gritar y a chillar. El pánico golpeó a Prael como si fuera algo físico, y sintió que las esperanzas de los habitantes del asentamiento se derrumbaban. Supo que si no actuaba en ese preciso instante, todo el asentamiento se vendría abajo. Se subió con un gruñido de esfuerzo al capó de un camión aparcado y movió el rifle láser en alto con energía mientras inspiraba profundamente para llenarse los pulmones de aire. Escuchadme todos. Aulló, y eso atrajo la atención de todo el mundo. He vivido toda mi vida en este lugar, lo mismo que todos vosotros, y por lo que a mí se refiere, Horus Lupercal se puede ir a tomar por saco. Agitó de nuevo el rifle al mismo tiempo que encontraba una nueva fuerza de voluntad en su interior. Prefiero morir antes que permitir que ese cabrón traidor y sus hijos de puta rebeldes me arrebaten mi hogar. Prefiero arder que rendirme. Aquel arranque de oratoria directa y llena de energía le valió un coro desigual de vítores por parte de aquellos que pensaban lo mismo que él, pero todavía quedó un grupo numeroso de personas que lo miraron y se burlaron de sus palabras. Y en ese preciso instante, desde su ventajosa posición elevada, Prael vio que algo se acercaba. Eran unas luces que se movían arriba y abajo mientras avanzaban, a las que seguía el sonido de un motor. Algo grande y oscuro apareció silueteado por la tormenta, que se dirigía hacia ellos por la avenida principal del asentamiento. Son ellos. Ya están aquí. Gritó una voz. El gentío se dispersó de inmediato. Algunos casi se cayeron al tropezar con los demás en su prisa alocada por huir, mientras que otros se apresuraron a colocarse detrás cualquier cosa que les proporcionara cierta protección. Movió las manos de forma automática e inconsciente. De repente, Prael se dio cuenta que tenía la culata del rifle apoyada contra el hombro y que estaba mirando a través del punto de mira de hierro del arma. El entrenamiento recibido y los días que había pasado cazando alimañas con el lanzaproyectiles volvieron a su mente. El viejo rifle láser se activó y notó cómo se calentaba al quedar preparado para disparar. Ya tenía el dedo en el gatillo. Las siluetas oscuras se acercaban más y más, a lomos de una enorme ráfaga cargada de polvo. Prael se preguntó qué habría allí fuera, detrás de esas luces. ¿Un tanque con su blindaje, quizá un vehículo todoterreno? A lo mejor se trataba de guerreros de una legión astartes que caminaban en fila. Había oído decir que era un truco que utilizaban para ocultar el número de atacantes. Prael. Era Ames quien le gritaba al mismo tiempo que intentaba que bajara del capó del camión. Quítate de ahí, imbécil descerebrado. Vas a hacer que nos maten a todos. Suelte ese puñetero rifle antes de que te vean. Tallón Prael había querido ser algo durante toda su vida. Ser algo más que un simple encargado de una instalación solar, conseguir que su vida tuviera un sentido. No, quería todavía algo más que eso. Quería ser un héroe. Tensó más el dedo alrededor del gatillo. Sería un héroe. Aunque tuviese que morir en el intento. Daría una lección a esos invasores. El rifle láser de cerrojo disparó un rayo de intensa luz roja al que acompañó el chillido del aire hendido. El disparo dio de lleno en el punto donde Prael estaba apuntando. Dejó escapar una bocanada de aire, y de repente se sintió mareado. Esperó la respuesta del enemigo. Esperó y esperó. El viento y el polvo siguieron soplando por doquier y le pasaron por encima con el chasquido propio de la gravilla. Prael se bajó tambaleante para avanzar sin dejar de apuntar hacia su primer objetivo. Un humo acre llenaba el aire, y le llegó el olor a carne quemada. Se detuvo en seco y se dio cuenta de que estaba mirando el cadáver de Silas Cincade. El cuerpo había salido disparado de la motocicleta de 3 ruedas, que se había quedado parada con el motor encendido. Más de una cuarta parte de la cara del mecánico era un simple trozo de carne ennegrecida. El rayo láser le había impactado justo por encima del ojo derecho. Prael comenzó a temblar, y el rifle se le cayó de los dedos sin fuerza. Se llevaron el cuerpo de Cincade, y alguien se encargó de quitarle el rifle láser a Prael. El mecánico había viajado hasta 01 en busca de información, y ya no sabrían jamás de lo que se había enterado. De todas maneras, la mayor parte del asentamiento ya había asumido que Silas había muerto. Pensaban que los invasores que merodeaban por los campos lo habrían matado antes siquiera de que lograse llegar a la capital que se hallaba más allá del horizonte. Yacio les advirtió que las legiones astartes llegarían hasta allí, sin duda alguna. Era algo inevitable. El gancho estelar se encontraba en aquel asentamiento, y eso lo convertía en un objetivo táctico.
Tenían que protegerlo, ya fuera de un ejército invasor dispuesto a reclamarlo para sí como de una brigada de defensores dispuesta a negarle su posesión a un dictador inmisericorde. Aquel montacargas espacial era lo único que tenían que quizá los ayudaría a mantenerse con vida. Lo que más preocupaba a Oren Yacio era la cuestión de qué harían cuando por fin supiesen con certeza quién había desembarcado en Virgermos, si las fuerzas del emperador o las legiones de Horus. ¿Acaso realmente importaba? Más emisión menos 2 semanas solar más. El título del libro era Insignum Astartes. Uniformes y distintivos de los marines espaciales. Era un tomo en el sentido tradicional de la palabra. No se trataba de un libro pictográfico que se pudiera leer en una placa de datos, sino de un objeto físico impreso en plaspapel, como los que siempre le habían gustado a su madre. León siempre tenía gran cuidado al manejarlo, ya que la encuadernación era antigua y las páginas se despegaban un poco allí donde el adhesivo que las mantenía unidas se había vuelto amarillento hasta convertirse en polvo. Contempló las imágenes de tonalidad apagada por el paso del tiempo de aquellos guerreros cubiertos con armaduras, tomadas por pictógrafos o directamente pintadas, en las que se los veía caminar por los campos de batalla igual que si fueran los míticos señores de la tormenta. Se sabía de memoria cada imagen, cada sombra, cada trazo, cada pincelada de color. Se sabía de memoria todo el texto del libro. Las páginas ya desgastadas mostraban los detalles de los emblemas de las distintas legiones, sus estandartes e insignias, los elementos históricos básicos de cada legión Astartes y sus doctrinas de combate. El libro desprendía un olor a solemnidad y a historia. A los pies tenía bocetos dibujados a mano que estaban repletos de detalles minuciosos, pintados sobre trozos del papel utilizado en la carnicería, y que se apilaban en montones desordenados al lado de la cama. Los bosquejos de León eran rudimentarios comparados con las ilustraciones del libro, pero seguía esforzándose al máximo con ellos. Las mejores piezas de su obra, las pocas que se podían considerar así, estaban colgadas de las paredes de su pequeño y estrecho dormitorio, junto a los recortes amarillentos de los noticieros y las páginas que había guardado de los panfletos que repartían las autoridades coloniales. El resto de sus libros y de cilindros de datos se encontraban en las estanterías de plástico que se extendían a lo largo de la pared de la cama. Competían por el espacio disponible con la colección de figuritas, algunas de metal y pintadas con colores muy vivos, y otras hechas a partir de trozos de madera que León había tallado con sus propias manos. La habitación del joven era, a su modo, un lugar dedicado a los grandes sueños del emperador y de sus guerreros, a su gloria y a la gloria de la humanidad. El puesto de honor lo ocupaba un cilindro de bronce de bordes gruesos, que había pulido hasta tener un brillo impecable. El casquillo de un proyectil de Volter. Dejó el libro a un lado y alargó la mano para cogerlo entre el pulgar y el índice. Lo giró para que destellara bajo la luz. León se preguntó, y no era la primera vez que lo hacía, dónde había acabado el proyectil del que había formado parte. Intentó imaginarse la punta explosiva y los daños que habría provocado al impactar. ¿Quién murió por su culpa? Se preguntó en silencio. Se esforzó por imaginarse a sí mismo en ese instante, mirando mientras el proyectil acababa con la vida de un enemigo del imperio. La puerta de su habitación se abrió de repente y León se irguió sobresaltado, arrancado de golpe de su ensoñación. Había estado tan concentrado en sus propios pensamientos que no había oído acercarse a su padre. Como siempre, este ni siquiera se había molestado en llamar a la puerta antes de entrar. Ames vio de inmediato el casquillo que León tenía en la mano, y la expresión de su rostro se agrió todavía más. Veo que estás muy ocupado. León se sonrojó y se sintió estúpido. ¿Qué pasa? Preguntó mientras manoteaba con el casquillo. No sabía dónde ponerlo. El individuo que se lo había vendido le había puesto un precio muy alto, y Ames le había propinado una paliza al enterarse de todo el dinero que había malgastado, pero el casquillo había salido despedido por la ranura de eyección del Volter de un marine espacial, y poseerlo hacía que León Kitter se sintiera unido de algún modo a la hermandad de guerreros de la que hablaban los libros. No vale nada, lo sabes, ¿verdad? El padre de León señaló el cilindro de bronce. Probablemente, alguno de esos idiotas del ejército imperial se tropezó con eso en el barro al darle con una gota, y eso ya es decir mucho. Ese casquillo jamás ha estado ni a un año luz de un marine espacial. Ames miró a su alrededor con gesto de desaprobación, como siempre hacía cuando entraba en la estancia. León se mantuvo en silencio. No le importaba lo que dijera su padre. Para él, el casquillo era genuino, y eso era lo único que le importaba.
Jamás entenderé por qué aprecias tanto todo, y soltó un bufido burlón al ver los sencillos dibujos clavados a las paredes y las figuras de metal. Todo esto. La voz de su padre se cargó de amargura. Los marines espaciales, el emperador, todos ellos, y a ellos no les importas tanto como ellos te importan a ti. Terra no piensa nunca en Virg Hermoso, en la gente que vive aquí. No dejo de preguntarme cuándo vas a madurar y a darte cuenta de eso. León siguió sin contestarle. No quería repetir las discusiones inútiles que habían librado más de un centenar de veces. Ames dio unos golpecitos con un dedo en una imagen del Palacio Imperial que León había recortado de un panfleto. Los bordes se estaban curvando ya hacia adentro. Sé que crees que un día verás todo esto en persona, pero tarde o temprano tendrás que darte cuenta de que no va a ser así. Es una fantasía, hijo. Naciste aquí, y aquí morirás, y el imperio seguirá su marcha sin ti. No le importará que desaparezcas. ¿Qué es lo que quieres? Dijo León por fin. Su padre frunció el entrecejo y se dio la vuelta. Haz algo útil. Lleva los restos de la cocina al incinerador. León esperó hasta que su padre salió, y entonces colocó el casquillo de nuevo en su sitio. Dejó la copia del Insignum Astartes en la estantería, donde recibiría la presión de los demás libros para quedar bien cerrado y estaría seguro, y luego se dirigió a regañadientes a cumplir la tarea que su padre le había encomendado. Alzó la vista hacia el gancho estelar por pura costumbre. A aquella hora del día, la sombra provocada por la luz del sol caía directamente sobre la casa dormitorio. León vio a Maese Mendak sentado en la hierba con las piernas cruzadas. A su lado, en el suelo, había una cantimplora y una bolsa de lancia. El rememorador estaba utilizando un punzón electrónico sobre una pantalla pictográfica. Se dio cuenta de la presencia del joven y le sonrió levemente al mismo tiempo que le indicaba con un gesto que se acercara. Dejó el cubo y se limpió las manos en el pantalón. Le pido disculpas, Maese Mendax, dijo León a modo de saludo cuando estuvo un poco más cerca. Huelo un poco mal, por los restos de comida de la cocina. Los estaba tirando. Mendax hizo un gesto de asentimiento. No se nota. ¿Estás bien, León? Sí, bastante bien. Señaló con un gesto de la barbilla la pantalla que Mendax sostenía en la mano. ¿Qué hacéis aquí? Míralo tú mismo. Mendax le ofreció el artefacto, y León lo tomó con mucho cuidado, procurando no tocar ninguna de las teclas o de los botones situados al lado de la pantalla pictográfica. En el centro de la pantalla se veía una imagen a medio terminar, un boceto del asentamiento desde la ligera elevación sobre la que se encontraba la casa dormitorio. La torre que formaba el gancho estelar dominaba todo el dibujo. León sintió una leve punzada de envidia. La habilidad que Mendax poseía para dibujar se encontraba en un nivel muy superior al de los burdos intentos del joven. Incluso aquella obra incompleta hacía que sus dibujos parecieran simples garabatos. Es impresionante. Quizás sirva como base de una pintura digital, comentó Mendax sin darle mayor importancia. Ya lo decidiré una vez lo acabe. Al ver que León no contestaba, la expresión del rostro del rememorador cambió, y frunció el entrecejo. El joven tuvo la impresión de que la mirada tranquila y penetrante del rememorador lo atravesaba de parte a parte, y quiso apartar los ojos. Tu padre, y Mendax se calló un momento mientras buscaba las palabras apropiadas. Tu padre no parece apreciar mucho el arte. León asintió con gesto sombrío. Así es. Pero tu madre sí, ¿verdad? ¿Cómo lo sabéis? Mendax sonrió. Porque tú sí que lo aprecias, León, y porque todavía quedan trazas de su carácter en la casa. De repente, se calló con gesto de preocupación. Te pido disculpas. Hablo de lo que no sé. León negó con la cabeza. No, no. Tenéis toda la razón. El joven dejó escapar un suspiro. Me gustaría tener el talento que poseéis, pero no es así. Estoy seguro de que todas tus habilidades están más que compensadas entre sí, le contestó con amabilidad el rememorador. No es lo que piensa mi padre. Mendax lo observó con atención. Los padres y los hijos siempre mantienen una relación algo tensa. Eso es algo que existe a lo largo y ancho de toda la galaxia. Uno tira del otro y el otro se rebela, lo desafía y el padre se esfuerza por mantener el antiguo orden de las cosas, muchas veces de un modo que va contra lo razonable. No nos entendemos en absoluto, suspiró León. Él cree que el imperio no nos hace ningún caso por estar aquí, en la periferia. Dice que estamos demasiado lejos, que no se puede llegar hasta nosotros. Ni Terra ni nadie. Eso tiene tanto de cierto como de equivocado, pero supongo que Maese Kiriter no quiere oír nada parecido, le contestó Mendax. Luego se inclinó hacia León.
¿Crees que tu padre tiene razón? No respondió el joven de inmediato. Comenzó a indignarse poco a poco. Él no ve lo mismo que yo. Está ciego, demasiado anclado en su propia realidad, y quiere que yo opine lo mismo que él. He intentado que vea las cosas del mismo modo que las veo yo, pero no quiere ni oír hablar del tema. Cree, y el joven se calló un momento. Cree que me estoy volviendo contra él. Un traidor a tu familia, dijo Mendax sin emoción alguna. Es extraño, ¿verdad? Lo cerca y lo lejos que están al mismo tiempo los padres y los hijos. Se calló un momento y apartó la vista. ¿Crees que Horus Lupercal sentía algo parecido a lo que tú sientes ahora mismo, León? ¿Qué? La pregunta fue involuntaria, y León se sintió incómodo tras hacerla. No. Quiero decir que, y se calló y movió la cabeza en un gesto negativo. El emperador y los primarcas no son como nosotros. La idea le pareció ridícula. ¿No? Mendax retomó el dibujo, y deslizó el punzón a lo largo de la pantalla mediante pequeños movimientos precisos. Incluso aquellos que trascienden su humanidad no pueden dejar atrás sus raíces. Los lazos que forman la familia, la hermandad, la paternidad y siguen existiendo en ellos. No pueden huir de semejantes verdades. El rememorador se volvió para mirarlo. Lo mismo que tú, León. Es algo a lo que todos debemos enfrentarnos. La cuestión es, ¿desafiaré a mi padre? La rebeldía del señor de la guerra ha acabado costando la vida de millones de personas, barbotó León. Mendax volvió a apartar la mirada. Toda elección debe pagar un precio. Más emisión, más 22 horas solar más. León se sentó al lado del alféizar, con las luces de la casa apagadas, y se esforzó por oír lo que ocurría. Desde el asentamiento le llegaban con claridad el ruido de los cristales rotos y el eco del chasquido de los disparos. Se sintió vacío por dentro mientras contemplaba las columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo nocturno. El débil resplandor de los incendios era visible a través de los huecos de los callejones. Supuso que el almacén principal estaba ardiendo, pero no se le ocurrió ningún motivo para que alguien quisiera prenderle fuego. Habían pasado horas desde que su padre se marchara, no sin antes ordenarle que no saliera de la casa dormitorio bajo ningún concepto. Ames no sabía que su hijo le había visto sacar el revólver que guardaba en el sótano y metérselo en la cintura antes de marcharse. León se esforzó en comprender qué podría significar aquello. ¿Para qué iba su padre a necesitar un arma? A menos que supiera que 44 se encontraba en peligro. ¿O habría otra razón? ¿Otra clase de amenaza? León se retorció las manos y miró a su alrededor, al interior de su habitación. La débil luz lanzaba sombras sobre sus dibujos e imágenes. Quería hacer algo, pero en realidad no sabía qué. Ninguno de sus libros o de las pictografías le proporcionaba una respuesta. Fue entonces cuando oyó que la puerta principal de la casa se cerraba. Parpadeó sorprendido y se asomó por la ventana. Aquello era algo raro. ¿Acaso habría regresado su padre? En vez de eso, lo que vio fue una silueta que se movía por los lugares hasta donde no llegaba la luz procedente del asentamiento mientras se alejaba de la casa dormitorio. La figura avanzó con cuidado procurando mantenerse en las sombras, sin acercarse en ningún momento a la luz. Solo podía tratarse de Mendax. Sin embargo, su aspecto se movía de un modo que León jamás había visto antes. Casi tuvo la impresión de que hasta su lenguaje corporal había cambiado de un modo muy sutil. El joven se dejó llevar por un impulso que no llegó a comprender y se puso en pie para seguirlo. Mendax se dirigía hacia la base del gancho estelar, y la ruta que seguía evitaba todos los puntos donde se había reunido algún grupo de habitantes de 44. León se mantuvo a distancia del rememorador y se esforzó por no distraerse con todo lo que lo rodeaba mientras lo seguía, pero no le resultó fácil ignorar el sonido de los incendios o los gritos. Habían colgado a varias personas de las farolas en la esquina del anexo, y los cuerpos se balanceaban movidos por una leve brisa. La cuerda de fibra que los había estrangulado crujía a la altura del cuello. León reconoció los rostros, habituales de la taberna, aunque estaban hinchados y pálidos. Tuvo la impresión de que la gente había levantado barricadas a lo largo de la avenida principal, aunque se encontraba demasiado lejos como para saberlo con seguridad. En un par de ocasiones vio pequeños grupos de gente que empuñaban todo aquello que se pudiera utilizar como un arma. Algunos acechaban por las calles, mientras que otros se mantenían ocultos, como si esperaran a alguien para emboscarlo. Las contraventanas de algunas de las casas estaban atrancadas, y en una de ellas vio el nombre del señor de la guerra pintado sobre la puerta principal. No tuvo claro si se trataba de una advertencia o de una señal de odio.
Alguien había derribado con una motosierra un poste de telégrafo de la zona occidental, que había quedado tirado en el suelo con una masa de cables desgarrados y enredados en su parte superior. León perdió de vista a Mendax cuando el rememorador se acercó al bloque de servicio situado a los pies del montacargas espacial. Se distrajo un momento por el intercambio de gritos enfurecidos entre dos personas que se vio interrumpido de forma abrupta por el disparo de una escopeta. Reconoció una de las voces. Se trataba de Cal Moudus, un vecino suyo que vivía unas cuantas puertas más abajo en la misma calle. Estaba gritando algo sobre el emperador, pero lo que decía apenas era coherente o audible. Una oleada de miedo intenso recorrió a León, y tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no salir corriendo sin parar de regreso a la casa dormitorio. Notó cómo se le tensaba todo el cuerpo mientras buscaba en su interior el poco valor que tenía. El mundo de León se derrumbaba a su alrededor a medida que pasaba el día, y en un momento de extrema lucidez se preguntó si Maese Mendax no tendría algo que ver con todo aquello. Aquellas tensiones y enemistades ocultas entre los habitantes de 44 siempre habían existido, antes de que el propio Mendax llegara, pero solo después de su aparición se manifestaron y salieron a la superficie. Solo después de que el rememorador fijara su residencia en el asentamiento había comenzado la oscuridad de la Gran Guerra a extender sus negros dedos hacia la colonia. León se irguió y recorrió a la carrera la distancia que lo separaba de la casamata de servicio. La puerta estaba cerrada, pero encima de ella se abría un estrecho conducto de ventilación, y el joven era lo suficientemente delgado para pasar por él. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo en el asentamiento 44, el montacargas mecanizado seguía cumpliendo su tarea, sin hacer caso del drama humano que estaba teniendo lugar, y continuó enviando convoyes de contenedores llenos de grano hacia la estación espacial de transferencia. Una parte de León se sentía impresionada por su propio atrevimiento al entrar en la casamata de servicio, y además, en haberlo hecho con tan poco esfuerzo, pero luego recordó que a todos los habitantes del asentamiento se les había insistido una y otra vez en que no debían entrar allí bajo ningún concepto. No se trataba tan solo de que la maquinaria del interior podía acabar matando por accidente a cualquiera que entrara, sino que, además, hacerlo constituía una violación de los estatutos de la colonia. Cualquiera que fuera culpable de hecho era declarado ilota legal y enviado a las heladas zonas polares, donde trabajaba una década o dos en un destacamento penal. El temor a aquel castigo había convertido el lugar en un espacio sacrosanto. Ya estaba dentro, y León se sintió fascinado por lo que vio. El movimiento de los brazos mecánicos, de los enganches de los raíles, de los convoyes de carga. Si una hormiga se hubiera colado dentro del motor de un vehículo, habría experimentado los mismos ruidos y habría contemplado algo equivalente. Un movimiento le llamó la atención y le hizo fijarse en un convoy de 6 cápsulas vacías que tenía los portalones superiores dobles abiertos de par en par. Mendax se encontraba en la cabecera del convoy, inclinado sobre una mesa de control. Estaba pulsando botones y moviendo palancas con gran habilidad. Un momento después, una de las sirenas emitió un aullido bajo, y el convoy comenzó a avanzar al mismo tiempo que las compuertas se iban cerrando poco a poco. Mendax agarró sus bolsas y las arrojó al interior de la cápsula más cercana antes de meterse dentro también él. León salió de las sombras mientras el convoy se alejaba. El hueco dejado por las compuertas era cada vez menor a cada segundo que pasaba. Sabía que las cápsulas irían allá donde Mendax quería ir. Hacia arriba, hacia la estación, fuera del planeta. Si no hacía nada, nunca sabría el motivo, nunca sabría qué le estaba ocurriendo a su hogar y a su colonia. Sin embargo, el riesgo era mucho mayor que cualquier otra cosa que hubiera hecho en la vida. Se arriesgó de todas maneras. En el último momento, literalmente, echó a correr hacia la cápsula de cola del convoy y se coló antes de que se cerraran del todo las compuertas. El interior de la cápsula resonó cuando la abertura se cerró por completo y quedó sellada y aislada del exterior. El joven notó el súbito empuje de la aceleración cuando el convoy entró en los raíles de ascenso. Luego quedó en posición vertical y León salió despedido hacia una esquina, donde se golpeó la cabeza contra la pared. Las espirales de luz que le estallaron detrás de los ojos lo llevaron hacia la oscuridad. Las placas de gravedad del puente de la estación de transferencia cambiaban la orientación de un modo que dejaba a la colonia a su espalda. La plataforma propiamente dicha, situada a unos 3/4 de la altura total del gancho estelar, era un disco liso con la forma de un engranaje de 3 lóbulos. Cada uno de los dientes del engranaje era en realidad una gigantesca compuerta estanca a la que se podían acoplar las naves de transporte, aunque solo había una de ellas ocupada.
La nave acoplada a la compuerta tenía un tamaño relativamente pequeño comparada con los transportes de grano que solían atracar allí. No era más que una lanzadera de disformidad, poco más que una nave correo. Mendax había tomado la precaución de atracarla en el muelle superior para que nadie con un telescopio fuera capaz de verla desde el planeta. No se dirigió directamente hacia su nave. Lo primero que hizo fue dejar a un lado las bolsas, ya que no necesitaría su contenido en la última parte de su misión, y se encaminó hacia la parte interior del disco, a las estancias privadas de la astrópata. La pistola láser seguía donde la había dejado cuando llegó, colgada con un cordón de los controles de la compuerta. Mendax la empuñó, comprobó el estado del cargador por pura costumbre, y luego abrió la pesada puerta de acero. Oyó el chasquido que emitía el campo amortiguador cuando cruzó el umbral. Nada había cambiado. El glóbulo que formaban los aposentos de la astrópata seguía como lo había dejado, con la escotilla de iris completamente abierta, lo que dejaba a la vista parte del espacio con gravedad cero y las paredes acolchadas del interior. Las piezas rotas que había por el suelo continuaban en el mismo sitio después de que hubieran caído cuando se vio obligado a demostrarle a golpes de culata a la astrópata la seriedad de sus intenciones. Y allí estaba la propia astrópata. Seguía en la misma postura, encogida sobre sí misma, con la melena de rizos enmarañados extendida y el rostro enjuto vuelto hacia el techo, al que miraba sin expresión alguna. Mendax inclinó hacia un lado la cabeza y se quedó contemplando el halo de luz verde anaranjada que rodeaba a la mujer. Aquel brillo lo emitía una caja de hierro del tamaño del torso de una persona. El generador de campo de éxtasis había cumplido a la perfección su tarea. Se arrodilló sobre una pierna y examinó a la astrópata. Detrás del brillo del campo de éxtasis parecía una imagen estática sacada de una grabación pictográfica. Mendax no conocía con exactitud la tecnología que utilizaba el aparato para funcionar, y solo sabía que era capaz de rodear una zona limitada, y que dentro de esa zona el tiempo prácticamente se detenía. Llevaba en Virgermos casi 2 meses solares, pero para la mujer apenas habrían pasado un par de segundos. Desde el punto de vista de la astrópata, sería igual que si nunca se hubiera ido. Mendax alargó una mano y pulsó el botón que desactivaba el artefacto. El campo parpadeó un instante, y la psíquica se movió de forma brusca. Por favor, no me mate. Gimoteó, retomando así una conversación que terminó semanas atrás y que Mendax ya había olvidado. Te dejaré vivir si haces lo que te digo, le contestó él. Tienes que enviar un mensaje. Solo eso. La astrópata movió la cabeza en un gesto negativo, y él alzó la pistola para apuntarle directamente a la cara. La mujer apartó la mirada y, finalmente, dejó escapar un suspiro. No es algo que se pueda hacer por capricho. Hacen falta una serie de preparativos. Se necesita una disposición y Mendax alzó las manos. No me mientas. Puedes transmitir de forma casi instantánea si hace falta. No soy uno de esos tecnócratas del Administratum al que puedes confundir con el misterio de tus poderes. Mendax se dio un par de golpecitos suaves en la sien con la punta del cañón de la pistola. Sé cómo funcionas. La astrópata abrió los ojos de par en par. Sin los preparativos adecuados podría resultar malherida. La disformidad devora las mentes desprevenidas. Por favor, no me obligue. Era una psíquica de escasos poderes. Era innegable. El simple hecho de que la hubieran destinado a aquel puesto, en aquel mundo perdido, en vez de a una nave estelar o a una colonia de verdadera importancia, lo confirmaba. La vida de la astrópata debía de ser una sucesión de días tediosos y solitarios dedicados a retransmitir los mensajes procedentes del centro del imperio salpicados por la comunión ocasional con los camaradas que iban a bordo de las naves que pasaban de vez en cuando. La llegada inesperada de Mendax casi había sido un regalo. Apretó el cañón de la pistola láser contra la mejilla de la astrópata y la miró imperturbable. A bordo de mi nave tengo otros modos de enviar el mensaje, le explicó. Sin embargo, prefiero que lo hagas tú. Si tu respuesta sigue siendo no, esto se acaba aquí y ahora. Al cabo de unos instantes, la mujer hizo un gesto de asentimiento. Muy bien. ¿A dónde debo enviar ese mensaje? Mendax recitó una serie de coordenadas espaciales que llevaba grabadas en la memoria y contempló con cierta diversión cómo la expresión del rostro de la astrópata cambiaba para mostrar un gesto de asombro. Ahí. Pero eso se encuentra más allá de las líneas de Yes para él. Mendax hizo un gesto de asentimiento. Para el señor de la guerra, sí. En cierto modo la apuntó de nuevo con la pistola. Envíale exactamente esto, sin cambiar nada. Son 8 palabras. ¿Cuáles?
Preguntó ella al mismo tiempo que le lanzaba una mirada fulminante. Misión cumplida. Me dirijo al siguiente objetivo. Mendax. Jamás había estado tan cerca de alguien con poderes psíquicos, y nunca había visto a alguien así en persona. Si ni siquiera había abandonado la superficie de su planeta natal ese mismo día pero allí estaba, esforzándose por ocultarse entre las sombras del pasillo que discurría por el exterior de las estancias de la astrópata. El joven había despertado cuando el convoy de carga se detuvo con una sacudida en la estación de transferencia, y se quedó paralizado por el miedo. Se sintió enfermo hasta el punto de querer vomitar. Todo era extraño, desde la fuerza de la gravedad, curiosamente leve, hasta la iluminación del techo, que brillaba demasiado, pasando por el aire frío y de regusto artificial. Se quedó escondido en el interior de la cápsula, temeroso de que Mendax se acercara y lo descubriera. Se mantuvo a la espera de que los pasos del rememorador se perdieran en la lejanía. León se atrevió a salir cuando recuperó un poco de valor, y siguió al hombre lo mejor que pudo. Había llegado hasta allí equivocándose y cambiando de ruta varias veces, y en el camino había pasado por delante de una portilla de observación desde la que había visto la curvatura de su planeta y el vacío infinito que lo rodeaba. León se había parado a contemplar la negrura, y jamás en su vida se había sentido tan aterrorizado. Vio la masa oscura y frágil de Vilgermos II, y de repente se dio cuenta de que su padre había tenido la razón desde el principio. El universo que se extendía más allá del hogar que ellos conocían era un lugar inmenso e implacable. Una simple ojeada a aquella visión impresionante le había mostrado toda la verdad de aquellas palabras. Se atrevió a asomarse un poco al oír cómo Mendax pronunciaba su propio nombre sin dejar de apuntar a la astrópata con la pequeña pistola que empuñaba. La mujer hizo algo extraño, y el aire a su alrededor comenzó a titilar y a moverse como si fuera una lente de aceite. Una sensación aguijoneante y grasienta recorrió todo el lugar y le provocó picores en la piel. León tuvo la sensación de que una gran telaraña le rodeaba todo el cuerpo, y casi se le escapó un grito. Aquello era la disformidad. Eran los bordes etéreos que surgían de la astrópata mientras enviaba el mensaje. El joven comenzó a temblar y a balancearse hacia adelante y hacia atrás. Le suplicó al destino que aquella sensación desapareciese de una vez. Un momento después, con la misma rapidez que había aparecido, se esfumó. Ya está hecho, cerdo traidor, dijo la voz de la mujer, que llegó hasta donde él se encontraba. Mendax dio un paso atrás y resopló. Es una visión muy simple de la situación, le replicó. La lealtad es un concepto muy maleable. Te sorprenderías al descubrir todo lo que puede llegar a abarcar si se le proporciona el ímpetu necesario. No lo lograrás, le espetó la psíquica. Sé lo que eres. He visto la marca. La Legión Alfa señaló su brazo, donde se veía un tatuaje en la parte que asomaba fuera de la manga. No eres más que el instrumento de unos monstruos y unos traidores. Un mentiroso, una falsedad viviente. Lo lograré. De hecho, ya lo he logrado, le replicó Mendax. Aquí, en Vilgermos II y en una docena de otros lugares, todos ellos muy parecidos. Este no es el primer planeta que llego al límite, ni será el último. Si tus amos vienen a invadir el planeta, pagarán con creces todo lo que hagan. Las legiones astartes del emperador vendrán y lo recuperarán todo. Mendax negó con la cabeza mientras sonreía levemente. No lo entiendes. Déjame que te lo aclare, portavoz mental. Yo soy la invasión, y ya he concluido mi tarea. No se producirá ningún ataque en masa desde las estrellas, ni habrá bombardeos o flotas de combate. Pero Horus y Mendax se echó a reír. El señor de la guerra tiene otras tareas mucho más importantes que cumplir que enviar a sus guerreros a este rincón perdido de la galaxia. ¿Tan arrogante eres que crees a este planeta merecedor de la atención de un primarca? ¿De verdad crees que iba a enviar unas cuantas naves para apoderarse de una simple granja? El rememorador pronunció aquellas últimas palabras con un tono de desprecio más que evidente. Estaba disfrutando con el asunto. León reconoció el tono de voz. Era el mismo que había utilizado cuando habló con el joven sobre sus viajes. La flota de Horus, a pesar de lo inmensa que es, no puede estar en todos lados al mismo tiempo, pero para instigar el miedo en los leales al emperador tiene que dar la impresión de que sí es capaz de hacerlo. ¿Es que no lo ves? Yo no soy más que uno más de las decenas de agentes que Alparius ha enviado para crear confusión y disidencias por toda la galaxia. Hizo otro gesto de asentimiento. Tienes mucha razón. Sí que soy un mentiroso, y uno de los mejores. Tomé muestras de las señales que enviabas a los habitantes del planeta, las copié y las imité.
Después solo fue cuestión de insertarlas en la red telegráfica y dejar que la paranoia y los miedos ridículos de estos simplones hicieran todo el trabajo. Solo hizo falta un puñado de pequeños asteroides capturados en la nube de Oort y lanzados a la atmósfera por unos servidores automatizados para que todo empezara. Sonrió de nuevo. Fui yo quien hizo que el cielo se les cayera encima. La furia de León había ido en aumento con cada palabra que pronunciaba Mendax. El terror que lo había embargado dio paso a la ira, a un tremendo resentimiento ante su traición. Finalmente, no fue capaz de soportarlo más y salió a la carrera de su escondite para abalanzarse sobre Mendax mientras gritaba su nombre como una maldición. El rememorador y no, el espía, dejó que se le acercara corriendo antes de girar en el último momento el brazo con la pistola láser para propinarle un golpe en la cara. León soltó un grito por el dolor que lo invadió cuando la empuñadura de la pistola le partió la nariz. Tropezó y cayó de bruces al suelo. Mendax se volvió con el mismo movimiento hacia la astrópata y la ejecutó. En la estancia resonó el chillido de un único disparo láser que atravesó el corazón de la psíquica y la mató de forma instantánea. León se arrastró hacia atrás de espaldas y alzó las manos delante de la cara en un inútil gesto de protección mientras sufría un ataque de arcadas debido al hedor a carne quemada. Mendax no le hizo caso alguno, y en vez de eso, se agachó para recoger el artefacto con forma de caja que se encontraba en el suelo. Enfundó la pistola y comenzó a alejarse. Casi había salido de la estancia cuando León reunió el valor suficiente para gritarle. Ella tenía razón. Eres un cabrón traidor. Eres un asesino en masa. Mendax se detuvo en seco en el umbral. Eso no es cierto, León. Solo he quitado una vida desde que llegué a este planeta. Señaló con un gesto del mentón el cadáver de la psíquica. Es la gente quien asesina. La gente de ahí abajo, la del asentamiento 44 y la de todos los sitios parecidos. La gente como tu padre, como Prael y todos los demás. Todos se dejan manipular porque, en el fondo de su ser, quieren tener la razón. Quieren que sus miedos más oscuros se hagan realidad, para así poder certificar de algún modo el desprecio que sienten por las vidas que llevan. Tú lo hiciste todo. Le gritó León. Tú simulaste el descenso de las cápsulas de desembarco. Utilizaste eso que traes en las bolsas para alterar las emisiones y hiciste que los habitantes se volvieran los unos contra los otros con tus mentiras y tus falsedades. Sí, lo hice, y lo volveré a hacer, una y otra vez y León hundió los hombros. ¿Ahora vas a matarme? Mendax negó con la cabeza. No. Ya sabía que me estabas siguiendo. Quería saber hasta dónde serías capaz de llegar. ¿Por qué? El rememorador se encogió de hombros. Me divertía. Son muy pocas las ocasiones en las que tengo un testigo que contemple todo el conjunto de mi tarea. Mendax señaló con la barbilla en dirección a la estación de transferencia. Eres lo bastante listo como para encontrar un convoy de cápsulas de carga que baje a la superficie. Casi te llevarán hasta tu casa. León se puso en pie tambaleándose. Cuando llegue a la superficie, le diré a todo el mundo lo que has hecho, le respondió con voz apagada. Voy a detenerte. Me aseguraré de que otros planetas estén sobre aviso. No, no lo harás, le replicó Mendax, al mismo tiempo que se daba la vuelta. Tienes una elección, León. Debes jurar lealtad a Horus Lupercal y renegar de la égida del emperador, porque para cuando el gancho estelar te haya devuelto a la superficie, la colonia de Virgermos II pertenecerá al Señor de la Guerra. No será mediante el uso de las armas, sino a causa de la debilidad de la gente que vive en ella. Porque han cambiado el miedo hacia algo que nunca han visto por el miedo al otro. Miró por última vez al joven. Y si no te unes a ellos, ellos serán los que te maten. Mendax introdujo la última de las anotaciones en el cuaderno de bitácora de la misión y luego se dedicó a estudiar los detalles de la avanzada minera que se encontraba a 6 años luz y que sería su nuevo objetivo. Una vez quedó convencido de que estaba preparado para ello, se recostó en el asiento de aceleración y alargó un brazo hacia el generador de campo de éxtasis. Activó el temporizador para que se desconectara una semana antes de la inserción orbital. De ese modo tendría tiempo de interceptar las transmisiones de comunicación de la avanzada minera y comenzar un nuevo plan de engaño. Mendax cerró los ojos y apretó el botón. Para él, el despertar llegaría un segundo más tarde, cuando comenzaría de nuevo. Era lo que mejor se le daba. Bajó la vista sin atreverse a mirar hacia la amenazante oscuridad y contempló el mundo agrícola que se extendía bajo sus pies. La noche cubría todo el paisaje, pero se veían luces, aquí y allá, en bandas dispersas y en franjas de color interrumpidas.
Eran las luces de los asentamientos envueltos en llamas, de un color naranja amarillento y tonos infernales, que brillaban allá donde mirara. León contempló en la soledad de aquel frío y aquel silencio cómo se propagaban las lejanas llamas.